Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal de nuevo, bienvenidos a Jacobo Greenberg, del que ya llevamos cerca de, 50 videoaudios estudiando su obra, lo que cuenta, junto con tantos otros que he hecho en este canal, que son ya muchos. El tema de hoy tiene que ver con los opuestos, la creación de los opuestos, el conflicto, del aprender. Con Jacobo, con todos estos audios, y en conjunción con tantos otros como son David Hawkins, Krishnamurti, Anthony de Melo, yo he ido aprendiendo cada vez más y sigo aprendiendo cada vez más, por lo menos eso siento, a perfilar con suavidad o ir acercándome o comprender la suavidad para trascenderla, que significa el entrar en libertad y el salir en libertad, que es el tema, yo diría que único y esencial de este canal, que no pretende nada. De hecho, lo inicié para mí y es cierto que lo quiero compartir, pero no pretendo en ningún momento ni ser guía de nadie, y si acaso ayudarme y ayudar a quien quiera a abrir puertas por sí mismo, si acaso. Todo engendra un opuesto, todo engendra su opuesto en realidad. Los contrarios se vuelven idénticos al crearse en forma mutua y simultánea. Es decir, podríamos incluso llegar a decir que los contrarios son necesarios para ser. Para que algo sea, debe de contener su contrario. Si alguien habla de música, está implicando la existencia de ruido. Si se discute acerca del ruido, se niega en este la música y en esa negación lo que la crea. También podríamos hablar de ruido y silencio o de sonido y silencio. Si se menciona la belleza, se parte de la existencia de la fealdad. Y en ese partir está la creación de esta. Y claro, estos compuestos dobles, duales, son relativos. Hay cosas que no, pero hay cosas que sí. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la fealdad? Pues uno puede ver, un cuadro de Velázquez y decir cuánta belleza, cuánto color, mil cosas. Y puede ver un cuadro de Pollock y decir vaya castaña, vaya castaña. Pero hay gente que no piensa así. ¿Y pasa algo? No pasa nada. Por lo tanto, como tantas veces he repetido aquí, esas definiciones y que son preconceptos que tenemos, yo tengo mi gusto y pues puedo decir que un Pollock, pues a mí ni fu ni fa, y un Velázquez sí, pero eso no quiere decir nada, en absoluto. Cuando un hombre de ciencia considera positiva la divulgación popular de un descubrimiento, está al mismo tiempo considerando la existencia de un sistema de comunicación elitesco solo asequible a conocedores. Esta es buenísima. Es como estas guías que yo he encontrado muchas veces en Estados Unidos que se llaman dummy guides, que son de color amarillo, donde en lugar de leerte a Shakespeare tienes se llaman footnotes, notas, donde te explican de lo que cuenta Shakespeare. Es importante todo esto porque tengo preparado un audio que se titula, o he titulado, ¿qué es preguntar? Y es esencial, porque ese qué es preguntar es necesario para quitarnos cosas y para entender cosas. Es como estos
podcast que he hecho y que sigo haciendo acerca del origen de los infiernos o del infierno y de cómo nos controlan, y de la lingüística y la ideología. Es que, odio esta palabra, pero se me ha escapado. Es vital preguntarnos. Sin preguntarnos, somos carne de cañón todo el tiempo. Y somos muchísimos millones los que somos carnes de cañón. Algunos estamos despertando ya, pero os aseguro que los cañones son muchos y la carne de cañón millones de millones. Cuando se habla de salud, se crea explícitamente la noción de enfermedad y así consecutivamente. Sin embargo, la creación de los opuestos solo se da en el lenguaje verbal o en cualquier otro sistema categorizador y reduccionista. En la interpretación y conceptuación cognoscitiva del universo es donde los opuestos se crean, nunca en el universo en sí mismo. Por universo, compréndase bien, no se entiende aquello que la física considera como tal, sino más bien el universo vivencial. En estos términos, no es en la vivencia auténtica donde se crea el opuesto, sino más bien en el pensamiento acerca de la vivencia. Esta es única e incomparable. Existe en sí misma. Y esto es un poquito complejo y sencillo. Aquí nadie habla, cuando hablamos de opuestos, de que no haya acción. Nadie habla de eso. Defensa de algo. No. Habla de consciencia, de entender. Y además de entender, de llevarnos nosotros, nuestra mente, nuestro tratado mental, el que venimos por biología, y por química, más ADN, más por consciencia, convertida en pensamientos, emociones, sentimientos, en la posibilidad de que podemos transformarlo. Y esto es lo que a mí me fascina. Esto lo podéis llamar espiritual o no espiritual. No es muy espiritual, ya os lo digo. Podríamos considerarlo hasta material, pero ¿qué pasa? No pasa nada. Podemos apoyarnos en lo otro. Podemos darle conciencia. ¿Conciencia de qué? De bondad, de generosidad, de compartir, de ponernos en el lugar del otro. De eso se trata ese entrenamiento. Por lo tanto, toca mucho con lo espiritual. Pero de nuevo, en 1 o 2 días haré este vídeo audio acerca de preguntar. ¿Cómo preguntar? ¿Qué es preguntar? Saltando ahora hacia el conflicto, 2 alternativas de acción mutuamente excluyentes son la base de la mayoría de los llamados conflictos. En el conflicto suele haber control. Yo diría que siempre hay control. Siempre hay control. Disfrazado de engaño, disfrazado de género, disfrazado de poder, disfrazado de miedos, sobre todo miedos. Miedos en todo, en lo político, en lo económico, en la pareja. Cuando un hombre se enfrenta a la decisión de escoger entre 2 opciones que tienen el mismo valor pero que son contradictorias entre sí, le ocurren una serie de fenómenos que se asocian con un estado al cual se ha denominado de conflicto. Ninguna de las 2 opciones puede escogerse, puesto que son iguales. Al mismo tiempo, no es posible colocarse pasivamente en un punto intermedio del equilibrio. La descripción anterior resulta elegante y lógica, pero falsa. Los conflictos no existen sino como nivel descriptivo superficial. En realidad, la situación de enfrentamiento a 2 opciones idénticas en valor, pero mutuamente excluyentes, tiene en sí un error de consideración. Ni existen opciones ni existen contradicciones reales. Siempre hay, en las supuestas opciones, un dato falso, una consideración irreal o una falacia. Cuando alguien decide o dice haber resuelto un conflicto, lo que quiere decir es que se dio cuenta que este no existía en realidad, sino solo como fantasía estructurada. Un conflicto puede ser una conversación de WhatsApp,
Un conflicto puede ser llegar tarde a casa, un conflicto puede ser cualquier cosa. Cada uno pone lo que quiera en el conflicto. Esto demuestra sin lugar a dudas que el conflicto como verdadera encrucijada entre dos alternativas es más bien un error conceptual y como tal debiera ser visto y analizado. A nosotros, a todos nosotros, a todas las culturas, lo que nos falta es entrenamiento emocional, es entrenar la mente. Pero claro, ¿cuándo y cómo entrenamos la mente? ¿Con un sistema? ¿Con el sistema católico, con el sistema islámico, con el sistema libertario, con el sistema comunista, con el sistema capitalista, con el sistema de Madame Latruffé, con el sistema de un yogi? ¿Con qué sistema? Son sistemas. Poca gente, poco sistema educa en libertad. La libertad es muy potente. Y siempre cuando ese sistema está creado por una institución, la que sea, de nuevo, control. El mayor mecanismo, y por eso la política, las religiones y las instituciones yógicas y meditativas son tan claves, saben que la educación temprana o no temprana, es decir, ya de más adulto, es tan importante. Por eso es tan importante el audio que voy a hacer, que tiene que ver con la pregunta, el derecho de preguntar. Quizás una ley universal, de la que nadie habla. Hacer el bien, al prójimo como a ti mismo, todas esas cosas. Quizá la ley que se le ha saltado al ser humano, que los filósofos hablan muchas veces y esas cosas, pero que bueno, es la del preguntar. El origen para poder decidir si entro ahí o no entro ahí, o uso eso ahí y cómo lo uso. El carácter del auténtico aprendizaje es confirmar algo que ya estaba dentro de uno mismo. Esto es lo que hacemos muchas veces cuando hacemos el viaje interior, porque hemos olvidado muchas cosas. La sensación asociada al acto de aprender es más de redescubrimiento que de novedad. Es más, el mismo Krishnamurti habla de esto de una manera brutal. Dice que ya tenemos ese conocimiento. A partir de cierta edad tenemos suficientes experiencias y vivencias para que el aprender de ellas sea un simple arreglo de sus interacciones, una reordenación de su jerarquía y de sus múltiples influencias, y no una acumulación de informaciones nuevas. Tales informaciones ya están ahí. Es solamente su redescubrimiento lo que constituye el aprender. El aprendizaje no consiste en acumular nueva información, sino en reconocer como propia la ya almacenada. Este aprender es entonces un acto creativo de la mayor pureza y profundidad. Y aquí en el aprender, en la vivencia, en la experiencia, entramos en un mundo muy complejo no, muy diverso. Porque claro, cuando habla alguien de Silicon Valley, que es una burbujita de cosas, de sistemas educativos, de respeto, de no manchar, de no tirar colillas, de que los coches se paran a 20 metros para que tú cruces, estas cosas que están fantásticas. Y entramos en ese mundo. Y pongo ese ejemplo por ser el ejemplo de donde estoy. Y dices que todos queremos esto para los demás. Y claro, y luego cuando viajamos un poquito y vemos otras experiencias, no sé, yo tengo una anécdota muy interesante de alguna amiga que conozco con vivencias muy fuertes, raptada a los 15, secuestrada con 15 años, un mes secuestrada, sobrevivir de eso, más alguna cosa más, le falta un dedito, no hace falta que dé más explicaciones, pero esto es bastante común ya en el mundo, más otras cosas más que han pasado después, otros intentos de secuestro, pistolas, disparos, de tantos que hay por el mundo. Entonces, los liliputienses que están, o estamos, yo diría también ahí, en ese mundo de queremos generar esa cosa, no entienden esas experiencias, les asustan, pero es que incluso los grandes coaches estos espirituales, no se dan cuenta de que esas personas pueden ser y son fuentes de aprendizaje de muchísimas cosas por haber vivido cosas que muchísimos de nosotros ni soñamos en nuestros peores
nightmares, es decir, pesadillas. Y así todo. La situación en Argentina, en Venezuela, en Cuba, en China, hasta en España. Y sí, tendemos siempre a, y esto es algo muy intelectual de los intelectuales que cuentan, incluso psiquiatras, psicólogos, médicos, a olvidar una parte gigantesca del mundo, la gran mayoría, que viven en condiciones infrahumanas, infumables, de los que podríamos aprender un montón de cosas. Todos. Eso no son máculas, esos son grandes maestros. Y claro que arrastran sus cosas, y algunos las superarán, y otros serán más malos que un dolor. Sí, pero ¿qué creéis? ¿Que los demás, los de aquí, o los de Texas, o los de Miami, con su folclore latino, o los de Ohio, o los alemanes, no tienen mierda en su cabeza? Pues muchísima también. Pero a veces con esto de la educación, de la formación, de decir al otro lo que tiene que hacer, nos llenamos de soberbia, una soberbia que creemos que es amor y ayuda, y es una castaña como una casa. Un poquito de humildad viene bien. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Os dejo con este último de hoy, audio-vídeo de Jacobo Greenberg. Que lo paséis bien, hasta mañana.